puedan revisar el material. Recuerden que todo material siempre se les va a procurar enviar, así sea tanto la plantilla PPT como los materiales adicionales, ¿ok? Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy es la temática del módulo 5 que corresponde a procesos de aprendizaje en equipos. Como parte un poco del objetivo y la finalidad de este diplomado es que no solamente ustedes adquieran las herramientas, los conocimientos, la parte teórica, sino que sobre todo ustedes mismos atraviesen este proceso de remirarnos, revisarnos para poder ir fortaleciendo esas competencias personales importantes, eh, sobre todo en el desarrollo profesional, en el ámbito laboral en el que ustedes se desenvuelven y por supuesto como parte de su sello personal y de su estilo personal. La agenda para esta mañana es bastante puntual, vamos a hablar acerca de aprendizajes de equipo de trabajo y al finalizar, por favor, vamos a hacer la aplicación breve de este instrumento que es el test de Belvin, que nos ayuda a identificar a ti que estás conectado en este diplomado, cuál es por ahí un poquito la inclinación, la tendencia frente a los roles que tú tienes y que por lo general desenvuelves dentro de una dinámica, dentro de un equipo de trabajo. Todos los roles son importantes, no hay un rol que sea el más efectivo o el más correcto, que haya un equivocado. Por el contrario, es importante que nosotros mapeemos en qué tendencias, en qué competencias nos desenvolvemos bien y para que de ese modo también podamos conocer a los miembros, a los integrantes de un equipo de trabajo y saber mover de repente estratégicamente cómo, vamos a decirle así, piezas del ajedrez o para formar o conformar buenos dúos, buenos equipos de trabajo que se puedan afianzar, que se puedan apalancar más allá del tema generacional, que ya lo hemos de repente venido conversando, siempre hay que tener una mirada y un enfoque de potencialidades del ser humano, ¿bien? Y ya lo vamos a ver, como parte del tema del liderazgo, también es importante que cada uno desarrolle un pensamiento y una visión bastante aguda acerca de uno mismo y de las otras personas, ¿ok? Entonces, primero los voy a invitar a hacer un breve análisis grupal. Para ello necesito que tengan activa su cajita del chat porque ahí vamos a recibir sus comentarios y participaciones, estimados. Bien, está un poquito pixeleada, pero observen esta figura, por favor, y me indican en la cajita del chat qué es lo que pueden encontrar. Buenos días a todos los que están aquí ya conectados. Alexei nos comenta falta de empatía. No hay trabajo en equipo. De arranque, así directo a la yugular. Bastante preciso y bastante incisivo tu comentario, Alexei. Ok, vamos a esperar otras participaciones también. El mensaje dice allí, de repente la pantalla no se aprecia, menos mal que el agujero no está de nuestro lado. Y tenemos 4 personas en un bote que está de un extremo, con un agujero, con un hoyo, y está a punto de hundirse. Hay 2 personas con una camiseta de color naranja que están esforzándose, ¿sí?, por sacar el agua del bote, mientras hay 2 personas que están en el otro extremo, ¿sí? Y pues ellos están de repente con otra actitud. ¿A qué hará referencia? Ajá, por acá nos dicen falta de empatía, no hay trabajo en equipo, hay jefes y no líderes, ¿vale? El desinterés nos comenta Carlos. Perfecto. No hay un sentido tal vez de poder involucrarse en el problema. Inminentemente, esta figura de acá, yo la primera vez que las vi les comento, la pude rescatar en una gráfica de un libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Estaba blanco y negro, pero ya luego, ustedes saben, con el tema de la difusión de la información, pues ya lo he conseguido por acá un poquito a colores, aunque al momento de agrandarlo se ha pixeleado un poco.
Entonces dice, falta de comunicación, manejar sus emociones, ¿sí? En algún momento cuando realizaba este análisis con otro grupo de personas en otro contexto, hubo una participación que me llamó bastante la atención y me decía, pero está bien, me decía, que las otras personas estén del otro extremo del barco o del bote, porque si ellos se colocaran en donde está el agujero, más bien más rápido con el peso se hundirían, ¿cierto? Entonces, eso como que de alguna forma, bien, nos da la sensación a todos de que de alguna manera todos los roles, todas las personas que están integrando, que están dentro de una organización, cumplen un papel vital, ¿sí? Ahora, si hablamos de actitudes, obviamente aquí hay una, de repente, falta de empatía, una falta de sensibilidad respecto al esfuerzo que están haciendo los otros compañeros, ¿cierto? Y visto del otro lado, también es cierto que las personas que pueden estar de repente apagando el incendio, aquí en este caso sacando el agua del bote, teniendo la emergencia, enfrentando el problema o la situación crítica, podrían tener una visión de la otra parte, quizás la parte, no sé, de recursos humanos, la parte administrativa, o los puestos que están quizás en oficina, que están haciendo trabajo de gabinete, como que no realizan el mismo esfuerzo, que no se sienten identificados con la relevancia o con el impacto que tiene la labor de ellos mismos, ¿cierto? Entonces, esta es una figura para un análisis. Hoy justamente vamos a hablar acerca de cómo nos comportamos a nivel de equipos de trabajo, bien, y cómo desde nuestro liderazgo tenemos que aprender a gestionar también los momentos de crisis, los momentos de cambios, siendo conscientes uno que como seres humanos atravesamos todo un proceso de enfrentar, bien, y gestionar la incertidumbre y poder adaptarnos a los cambios o poder incorporar y poder interiorizar normas, políticas, principios, enfoques, los valores justamente que sostienen eh, y que cohesionan de alguna forma cuando son compartidos esa mirada, esa orientación a la búsqueda y al logro de objetivos en común. Entonces aquí, obviamente, los cuatro tienen una necesidad y la necesidad es no naufragar, ¿cierto? Esa es una necesidad apremiante. Quizás cuando no estamos del lado directo del agujero, ¿sí? Y nos toque trabajar en una cancha que sí está obviamente relacionada porque va adentro. A ver, yo siempre digo, la parte técnica, por ejemplo, tiene que tener un buen respaldo de la parte de repente administrativa, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en el área de seguridad y salud en el trabajo y tenemos un personal que desenvuelve tareas y funciones específicas de riesgo, de mediano y alto riesgo, y tal vez las personas que están en la parte de la oficina administrativa, pues quizás dirían, no, ¿qué relación tengo? No, yo estoy abocada a la parte contable, a la parte médica, a la parte nutricional, a la parte de salud, pero esa base, ese soporte, es lo que finalmente va a marcar. Con esto voy a ir, ¿no? Hola, hola, por ahí hay un micrófono abierto, lo voy a proceder a apagar. Acá, Tiene ahí esta es la el orden, área este es el pago. de soporte para poder apagar el micrófono. Hola, estimado, estimada Vidal, por favor apague su micrófono para poder continuar. Bien, entonces la idea y el sentido es que todos somos parte de, todas las áreas dentro de una organización son claves y tienen un grado de corresponsabilidad respecto al logro de objetivos. Bien, tanto a los que están, vamos a decirle así, en primera línea, los que abordan, digamos, la parte técnica, la parte dura de poder trabajar la misión de la empresa o la organización, pero aunque no estemos de repente enfrentados, no sé, a una tarea técnica, los que estamos detrás también somos corresponsables en eso.
Antes me daban la opción de poder silenciar a los participantes, pero no me aparece esa opción. Tal vez si nos colocan como coanfitrión, por favor. Ya está. Todavía no aparece esa opción. Buen día, Alexei. Sí, estoy tratando de poner mute o silenciar al participante, pero ya no tengo la opción de organizar. A ver, voy a pedir el soporte a la ¿no? Bien, chicos, disculparán, pero acabo de comunicarme con el área de soporte y ya nos indicaron. Bien, ya se silenció al participante. Son cosas que de repente a veces cuando ingresamos a la clase no nos percatamos de que el micrófono automáticamente está abierto, pero son cositas que en el camino se pueden ir resolviendo, ¿vale? Disculpen la incomodidad porque a mí también me distrae un poco, pero bueno, vamos a continuar en esta parte. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje en equipo, nos estamos refiriendo no, digamos, a un evento que sucede de la noche a la mañana. No es como que de repente tú entregas, no sé, un manual de organización y funciones, o que un personal nuevo cuando ingresa a una institución, ya sea público o privada, con un proceso de inducción va a ser suficiente, ¿no? O cuando de repente hay un cambio de gestión eh, de la alta dirección, por ejemplo, y se cambia de jefe, de supervisores, de directores, de gerentes, bien, es como que la persona simplemente asume un rol pasivo y se adapta muy bien de manera inicial a ese proceso de cambio. No, por el contrario, es todo un proceso de ir conociéndose, de ir alineándose y de ir ajustando bien las decisiones, las acciones, las miradas hacia el resultado que se quiere lograr. Bien, entonces, si a nivel individual hay todo un proceso de afrontamiento, imagínense lo que es un reto para un líder lograr que su equipo de trabajo camine o se reencamine o se redirija hacia una nueva dirección. Entonces, ese talento individual que cada uno posee y que cada uno aporta dentro de una empresa, bien, eh, tiene que ser o tiene que apuntar a hacer una visión compartida, bien. Y con esto me refiero a que lo que se comparte, por ejemplo, son eh, la visión, la misión y sobre todo los valores que dentro de esa organización se imparten. Pero interioricen ese conjunto de pautas, de normas, de procedimientos, de estándares,
o que refuercen de alguna forma un valor dentro de la empresa. Cuando nosotros atravesamos un proceso de aprendizaje individual, vamos recreándonos, ¿bien? Y recreándonos, lo digo así con esa pausa guión, porque realmente estamos en esa constante transformación, en ese constante crecer, en esa constante búsqueda de adquisición de nuevas habilidades, conocimientos, competencias, formas y estrategias de hacer lo que usualmente hacíamos y que de alguna forma, por algún factor, ahora es necesario enfrentarlo de manera diferente, utilizar un proceso, una herramienta, un protocolo distinto al que estábamos de repente acostumbrados. Y recuerden que las personas en general tenemos cierta cuota de resistencia al cambio. Por eso es importante que ustedes, al momento de gestionar a sus equipos, bien, o al momento de conformar un equipo, sean bastante conscientes de las respuestas humanas, naturalmente esperables, que se pueden dar, bien, y que ya las vamos a ver, pero en primer lugar poder aceptarlas para no caer en situaciones tensas o prolongar situaciones de negación, de incertidumbre, de frustración. Y saber gestionar eso es parte de colaborar y de contribuir a que el equipo también avance, porque las reacciones, naturalmente, cuando afloran y cuando se expresan, es importante escucharlas. Y ya lo decíamos desde la primera sesión, la escucha activa, la escucha sin juzgar, sin de repente apuntar a una crítica, es importante. Ahora, cuando nosotros atravesamos un proceso de aprendizaje a nivel organizacional, bien, este proceso nosotros estamos diciendo que tiene sus momentos, tiene sus etapas, bien, no es un proceso lineal, ascendente, sin barreras, sin obstáculos, por el contrario, es un proceso cambiante, es un proceso dinámico y es continuo. Como hablábamos la semana pasada, lo único permanente y lo único certero que vamos a tener en la vida es el cambio, bien, e ir integrando estos conocimientos, estas habilidades y también estas aptitudes, por ejemplo. ¿Qué pasa si hasta hace algún tiempo no se hablaba en las empresas acerca de la prevención del hostigamiento sexual? ¿Sí? Y cómo ir impartiendo, no solamente desde la parte teórica, la parte normativa, sino también desde la parte actitudinal para ir rechazando, no normalizar, por ejemplo, actitudes sexistas, actitudes de repente de machismo, actitudes que van denigrando la dignidad de las personas de manera sistemática. Entonces, para eso es importante, uno, la identificación de, y en ese proceso, por ejemplo, de incorporar, implementar esta norma en las entidades, eh, inminentemente cada miembro de la organización ha tenido que confrontar sus propias creencias preexistentes, bien, respecto a estos comportamientos, estas actitudes. Y al confrontarse, bien, también van surgiendo una nueva mirada, un nuevo enfoque, ¿sí? Hacia cuando se suscite una nueva situación, una situación de esta naturaleza, uno hasta tenga la base, la seguridad de decir, lo voy a denunciar, ¿sí? O no voy a ser parte de solamente quedándome de observador o de observador, ¿no? Entonces, el cambio de repente y la incorporación de esta nueva mirada, de este nuevo enfoque, que es un enfoque preventivo, que es un enfoque también que busca sancionar, ¿sí? Pero sobre todo que busca promover un clima de trabajo libre, ¿sí? De temas o libres de actitudes de hostigamiento o de comportamientos de esta naturaleza, bien, genera un cambio.
Habrán en ese proceso personas que lo toman, vamos a decirlo así, a la ligera, ¿sí? O que solamente queda en el papel, como llamamos, bien. Pero sí es importante que las actividades, por ejemplo, de sensibilización, vayan dirigidas a tocar esa fibra de, puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu hija, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, quien sea víctima, quien sea o que esté expuesto a este tipo de, lamentablemente, situaciones de acoso en el trabajo. Entonces, cuando vamos humanizando esa norma, ese protocolo, bien, de intervención al tema del hostigamiento, entonces vamos trascendiendo, ¿ok? De la parte de la letra, vamos a decirle así, de la parte teórica, a la parte de desarrollar una actitud. Y con ello, ¿sí? Van sumándose hasta formar una mirada colectiva. Entonces, si viene una persona a integrarse a la empresa, se encontrará con que un grupo de personas con una mirada colectiva permisiva ante estas situaciones o un grupo de personas con una mirada colectiva que no está dispuesto a tolerar o que no normaliza o que no acepta y rechaza más bien este tipo de comportamientos. Bien. Eso, por ejemplo, en el caso de la implementación de la ley de la prevención del hostigamiento sexual en el trabajo. Pero también hay procesos de implementación, por ejemplo, de uso de herramientas y tecnologías de la información que cada vez resultan más innovadoras, ¿sí? Muchas empresas hoy en día están atravesando por un proceso de transformación digital. Muchos de los procesos productivos que se hacían hace décadas atrás han ido evolucionando a través del uso de máquinas, equipos, e incluso ahora se está implementando todo lo que es inteligencia artificial a los diversos campos profesionales y laborales. Entonces, ¿cómo nosotros, ahorita, tenemos en este grupo personas de distintos grupos etarios, vamos a ir incorporando, vamos a ir adquiriendo el uso de estas nuevas, por ejemplo, de la inteligencia artificial en nuestra labor cotidiana? ¿Cuántos de nosotros aquí quizás también tenemos esa cuota de resistencia? Pero aquí lo que marca la pauta es que tengamos el factor clave, que es poder distinguir cuál es el propósito que nosotros le vamos a dar a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bien, entonces, un aprendizaje organizacional es un proceso dinámico, como les expliqué, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso continuo de adquisición e integración de conocimientos, habilidades, actitudes para el desarrollo de recursos sociales aspectos, en donde las organizaciones transforman información en conocimiento, lo difunden y explotan con el fin de incrementar su capacidad innovadora y competitiva. Parte de un principio básico aquí, como lo veíamos en la figura inicial del bote que estaba a punto de hundirse, bien, para que estas personas que están sacando el agua, ¿sí? De repente fue un hoyo pequeñito, ¿no? Fue un agujero muy pequeñito, muy sutil. Pero quizás, como parte del principio básico, es que alguien por allí tuvo la visión a largo plazo y quizás debió gestionar anticipadamente ese cambio. Muchas veces sucede en las empresas que se presentan problemas, por ejemplo, a nivel interpersonal. Y como no son temas de logística, como no son temas de herramientas, como no son temas de equipos o cosas tangibles y materiales, lo dejamos así, pasar. Pero a largo plazo, eso trae consecuencias mayores, ¿sí? Porque tal vez existe, vamos a decirle así, que en lugar de que el trabajo fluya, más bien se van poniendo trabas, se vuelve un proceso complejo, la situación interpersonal se vuelve más tensa, luego caemos en situaciones hasta de agresión,
¿sí? O hasta de denuncia. Entonces, los líderes, bien, tienen que, uno, poder reconocer, identificar, porque por eso es importante estar atentos y escuchar bien, para poder resolver anticipadamente, bien, o para poder gestionar algunos cambios que disminuyan el riesgo de que las cosas vayan a salirse del mal, bien. Otro de los principios importantes que son claves en el aprendizaje organizacional es tener una estructura organizativa ágil que se basa en la comunicación, en la información y el diálogo continuo. No me cabría en la cabeza la idea de tener a un líder que está gestionando su equipo de trabajo únicamente desde su oficina y que tal vez a puertas cerradas pretende que únicamente con la presión, la exigencia, logre que las personas cumplan los objetivos que se les han establecido. Una capacidad de gestión que está cercana a las personas, que está generando, creando espacios, estimulando retos, vamos a decir, proponiendo o compartiendo la visión de a dónde queremos ir como área, a dónde queremos ir como equipo de trabajo, a dónde queremos ir como empresa, es un líder que va inspirando, pero para poder inspirar tiene que comunicarse, ¿cierto? La superación del rendimiento individual por la eficacia colectiva. Y aquí uno de los aspectos que de repente nosotros podríamos cuestionar a nivel de las estrategias de reconocimiento y motivación que tenemos en las empresas es, es ese enfoque individualista tal vez que a veces se propone. Tal persona que llega a la meta de tanto porcentaje, tantos sus indicadores, ya recibe un bono, ¿no? Y eso tiene una buena intención, ¿sí? El hecho de que se logren los objetivos, se aumenten las ventas, que las personas se esfuercen, se desarrollen, se enfoquen, se esmeren, se comprometan. Ya, pero indirectamente, ¿qué podríamos estar ocasionando sin darnos cuenta? Es más bien una cultura segmentada, individualista, competitiva, en el cual no me importa cómo van los demás, mientras yo logre mi objetivo, mientras yo alcance la meta que me han puesto para alcanzar un bono, ¿sí? Entonces, ¿cómo trascendemos de esa mirada lineal, de esa mirada individualista, a una mirada más sistémica, en la cual todos los miembros del equipo se sienten parte importante, parte clave, y que sus aportes contribuyen significativamente al logro de objetivos? Porque a veces yo digo, hay un grupo de personas que destacan. En un equipo hay personas que van a destacar inminentemente por simpatía, porque son sociables, porque son muy abiertos, muy comunicativos. Y habrán personas que yo digo son los héroes silenciosos, ¿no? Son los invisibles. Y ya lo vamos a ver aquí cuando nosotros apliquemos nuestro test, porque todos queremos apuntar a ser sí, el que une, el que fraterniza, el que convoca, pero un equipo rico, un equipo diverso, no puede estar compuesto únicamente de esa personalidad o de esos rasgos de personalidad. Todos los estilos de trabajo, todos los estilos de personalidad de los seres humanos, todos son ricos, pero el líder tiene que saber explotar esos talentos para convertirlo en un talento colectivo. Compromiso con el desarrollo de las personas. Cuando una persona entra a trabajar en una organización, tiene múltiples necesidades, pero las necesidades, vamos a decirles así, las básicas, que son su hogar, su alimentación, su vestimenta, su salud, que tienen que ser cubiertas y atendidas, ¿sí? También trasciende al lado del desarrollo personal. Y cuando un líder sabe sembrar una semilla de desarrollo, de motivación en las personas, entonces también está generando en su trabajador, ¿sí? Una especie de alianza o de lealtad.
o de compromiso finalmente con las metas institucionales. Hay micrófono encendido, Soledad, voy a silenciar, discúlpame. Ahora sí. Entonces, el liderazgo por niveles de conocimiento también es importante apreciar bien que si bien es cierto tú puedes tener una población pequeña, una población vasta de colaboradores o miembros que integran tu organización, la experiencia que cada uno aporta, bien, es valiosa en el sentido de que eso forja historia, bien. Mm, pasa mucho hoy en día, y ustedes lo habrán visto quizás en redes o en tendencias, si es que les han compartido o les ha aparecido por ahí, que ahora tenemos a personas de la generación baby boomer, vamos a decirle así, de personas de 50 años en adelante, que salen a promocionar sus empresas, sus productos, ¿sí? Utilizando un lenguaje eh, que pertenece a la generación o que corresponde o que ha fluido desde la generación millennials, ¿sí? Y que ese lenguaje de alguna forma engancha a ambas generaciones como una estrategia de. Entonces, no podemos subestimar, ¿sí? Y luego está la otra contraparte, la contraparte de las personas que salen a promocionar sus productos, sus empresas, utilizando un lenguaje más bien de la generación anterior. Entonces, no podemos subestimar el nivel uno de impacto, el nivel de conocimiento, el nivel de preparación, el nivel de experiencia que cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo puede traer. No podemos subestimar. De repente aquel joven que tiene, no sé, recién apenas tiene las prácticas preprofesionales, eh, pero que maneja muy bien herramientas, no sé, de Excel, herramientas de Scrum, metodologías ágiles, ¿sí? Porque está más familiarizado y desde la universidad con estos procesos. Como que no podemos subestimar, por otro lado, eh, toda la experiencia que frente a situaciones críticas, frente a situaciones imprevistas, de cambio, ya han ido aprendiendo a gestionar las personas que tienen más tiempo en la empresa. Entonces, allí en ese encuentro van a surgir dos cosas, o podrían surgir dos cosas. Que estas dos generaciones se apalancan porque se integran, y es decir, ambos están abiertos al aprendizaje, o que más bien hay cierto recelo en ese encuentro. Y en lugar de apalancarse, estas dos generaciones es como que se aíslan. Entonces, nosotros, como líderes, o en las empresas, tenemos que propiciar y generar estos espacios intrageneracionales, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias de las que les comentaba era el tema de los TikTok, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hace algún tiempo, cuando trabajaba en una consultora, hubo una colega que también era psicóloga, pero pertenecía a la parte organizacional, y ella proponía, ¿no? Hacer, a ver, estábamos en plena pandemia, usar este tipo de redes, este tipo de plataformas para poder promocionar los servicios de la consulta. Sin embargo, hasta ese tiempo, hasta ese momento, pues eh, quienes gerenciaban, quienes dirigían la empresa todavía estaban como que muy reacios, muy suspicaces a utilizar o implementar ese tipo de, porque sentían que no estaban alineados a su estilo, a sus formas, o incluso que se iba a desvirtuar un poquito la finalidad o que no iba a apuntar a llegar o tener un alcance a los clientes o a las empresas del rubro que se esperaba, ¿no? Que más bien era como para una población un poco más juvenil, quizás que no iba a tener un impacto deseado para la empresa. Sin embargo, bueno, eh, esta señorita yo recuerdo que renunció, luego pasó a trabajar a otra entidad, bueno, ya su historia personal ha sido favorable, siempre es una persona que ha buscado de alguna forma ser creativa, innovar, y le va bastante bien. Y hoy por hoy, en la empresa que les comento, voy a decir su nombre, pero
inminentemente, pues, el uso de estas plataformas, de las redes sociales, pues, ya se ha convertido más bien en un área específica y en la cual, pues, ahora requieren y contratan de un personal especializado para poder. Entonces, tarde que temprano, al final, se tuvo que incorporar, implementar este nuevo uso o este nuevo acceso o esta nueva ventana para promocionar sus servicios. La capacidad de anticiparse a los cambios era también un poquito, quizás lo que estaba demostrando la compañera, pero que tal vez en su momento no fue escuchado, ¿no? La intervención en la organización del trabajo por parte de quien lo ejecuta y el saber distribuir las tareas, gestionar, organizar el trabajo como tal, en base a los recursos que se tienen, en base a la capacidad que las personas tienen de atender cierto número, por ejemplo, de expedientes, cierto número de clientes, o incluso ver con qué cartera de clientes se maneja, o en qué áreas o en qué situaciones de negociación son necesarias. Este personal es clave acá, ya poder complementarse, poder eh, apoyarse mutuamente. De repente, quién es una persona quizás que mantiene más la tranquilidad, la entereza, se muestra más ecuánime entre los momentos donde generan pánico, hay crisis, hay incertidumbre, para que pueda transmitir esa tranquilidad, esa capacidad de afrontamiento al resto del equipo. Y cómo neutralizar tal vez a las personas que se dejan llevar por lo general de rumores, que generan falsas expectativas o que incluso, ¿no? Generan más bien un clima hostil dentro de las eh, relaciones interpersonales. Entonces, todas esas habilidades de observación, de comunicación y de mover nuestras piezas, no de manipulación, sino de saber armonizar bien con piezas, vamos a decirle así como instrumentos musicales, cómo vamos a armonizar en este equipo, cómo vamos a funcionar, bien, cómo vamos a compasar y también estar dispuestos a introducir nuevas técnicas de gestión y motivación del personal. Entonces, el aprendizaje organizacional es un proceso, ¿sí? Que está dando. No es un proceso, como les digo, que se da de manera abrupta, bien, puede suceder de manera inesperada, sí, pero el proceso de aprendizaje es un continuo. Y en ese continuo tenemos que estar atentos a poder evidenciar qué destrezas vamos generando, bien, transformar esos cambios en oportunidades. Entonces, es clave que cada uno de nosotros conozcamos, bien, que todos los equipos cuando se conforman tienen una etapa o atraviesan diversas etapas. Cada vez que hay un cambio de gestión, cada vez que tenemos o afrontamos una situación de transformación, de cambio, eh, o inminentemente a nivel del contexto social cultural vamos atravesando por problemas, por crisis, los grupos, los equipos también van atravesando, ¿sí? Momentos de conocerse, de poder afianzarse, hasta lograr un grado de autonomía. Y para ello es importante que los líderes tengan presentes que ustedes son los generadores de visiones colectivas estimulantes, lo que les decía, tú eres la persona clave dentro de tu equipo de trabajo que crea los espacios de mirada eh, colectiva o de mirada individualista, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que debemos aportar sentido a lo que se hará dentro de la organización, generar anhelos y motivación para retos y proyectos inspiradores tanto a largo plazo y a corto plazo. Esto significa que las personas que son miembros de un equipo, ¿sí? Conecten con un propósito dentro de lo que están haciendo. Más allá de la automatización, más allá de el cumplir objetivos, más allá del cumplir un horario de trabajo,
Cuando las personas conectan con el propósito de lo que están haciendo, de la trascendencia que tiene su labor en su trabajo, es sumarle a ese salario remunerativo un salario emocional, un salario incluso que genera bienestar. Hay una escala de bienestar psicológico de Carol Reed en la cual se determinan algunos componentes que son relacionados al sentido de bienestar psicológico de las personas. Entre ellos está el sentido de autoestima, el sentido de reconocimiento, vamos a decirle así, de sus relaciones interpersonales o que tenga vínculos satisfactorios, ¿sí? Vínculos afectivos satisfactorios. Y entre ellos también está el sentido de vida. Y el sentido de vida engloba e integra la motivación de lo que haces. ¿Por qué lo haces y para qué lo haces? Bien, yo voy a trabajar porque necesito ganar dinero, porque tengo que llevar alimento, sustento, vestido, salud, tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar mi terreno, o he hipotecado mi casa y por eso yo trabajo, porque tengo que pagar mis deudas. ¿Es eso realmente? Cuando las personas vivimos perdiendo de vista el sentido, el propósito de nuestra existencia, de nuestra vida y de lo que hacemos, porque trabajar es un cotidiano, ¿sí? Muchas veces vamos desgastando el esfuerzo, la energía, porque es un ciclo imparable, ¿no? Pero cuando la persona mantiene una visión de cómo va a trascender lo que está haciendo, entonces siente realmente que más allá de los problemas, más allá eh, de los momentos críticos, ¿sí? Ha tenido una ganancia, vamos a decirle, personal que no se ve, digamos, en la cantidad de bienes, no se ve en la cantidad de que tenemos en la cuenta bancaria, no. Se ve finalmente en el sentir, en el sentirse una buena persona que está contribuyendo, no solamente a su familia, sino a la sociedad y a la comunidad en general. Entonces, el líder sabe conectar con eso, pero para llegar a ese punto es importante tener una visión abierta, tener una gestión de puertas abiertas también. Como les decía, yo no puedo concebir la idea de un líder que trabaja solo, que trabaja a puertas cerradas, que trabaja sin comunicarse, sino por el contrario, es una persona que puede estimular, que puede incentivar y que puede movilizar a las personas reconociendo para qué son buenas. El líder apuesta por lo que pueden llegar a ser las personas del equipo y no por lo que son. Es decir, no mira la situación actual de la persona, sino que la ve transformada en algo positivo que entregará y aportará al equipo. Ajá, un líder nunca es un llanero solitario. Exacto, Alexei. ¿Sí? Y mientras de repente las personas están buscando, ¿sí? Afuera, tal vez todas las estrategias son las que son importantes, pero también todos los recursos y las estrategias están en cada uno de los miembros de tu equipo. Que tú aprendas a reconocerlas, que tú aprendas a potenciarlas, que tú tengas, digamos, la intención de brindarle los medios para que se convierta en una oportunidad de poder manifestar, expresar, desenvolverse y evidenciar de lo que son capaces, ya es un arte. Entonces, siempre con la mirada y el enfoque de potencialidades con las personas. Bien, nos quitamos los lentes de juzgadores y pasamos a ese proceso, como les digo, de confirmar bien que todas las personas aportamos, todas las personas tenemos algo que, algo que dar.
Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar cuáles son esas etapas por las que atraviesa, bien, la conformación de un equipo de trabajo. ¿Te habrá pasado, bien, en algún momento cuando has llegado a un trabajo nuevo, cuando tú has decidido conformar un equipo de trabajo en tu emprendimiento, en tu negocio, ¿sí? O cuando por ahí cambiaron tal vez de gestión, o cambiaron de directivo, o tu jefe se jubiló, y pasaste de repente a una nueva tendencia, a conocer a la nueva alta dirección, ¿sí? ¿Cómo se conforma un equipo de trabajo? Hay cuatro etapas que vamos a revisar el día de hoy, ¿bien? Que están relacionadas a la parte de la interacción entre los integrantes del equipo de trabajo y la función que cumple el líder, ¿bien? Dentro del equipo de trabajo. Etapa 1 es el forming, es el primer momento en el que el líder y el equipo se conocen y tienen contacto, ¿vale? Y es ese momento que es propicio para que las personas se conozcan y el líder pueda tocar el propósito, para qué y por qué están cada uno, no solamente él, cada uno en ese lugar, ¿sí? Y este encuentro es clave porque va a marcar la ruta, la visión por la que las personas, bien, pueden, uno, recibir esa cuota, vamos a decirle así, de inspiración, pueden conectar, vamos a decirle así, con el propósito, ¿sí? O pueden quizás saltearse un punto y después eh, no desarrollar una visión colectiva o entrar en un proceso de ensayo y error que se puede prolongar más allá de lo previsto. Entonces, un ejemplo de este forming, bien, como les decía, es la asignación a una nueva área, a un nuevo equipo de trabajo, a una nueva gerencia, eh, a un nuevo directorio, ¿sí? Entonces, es importante, es más, que si el líder del espacio, del entorno laboral, no ha compartido esa visión con ustedes, ustedes también le pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo tú ves a tu empresa de aquí en unos 20 años? Y así, ¿ah? 20 años. Pero 20 años es demasiado. Yo quiero que cumplan las metas el mes que viene. Un ratito voy a silenciar tu micrófono. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos una visión a 10, a 20 años, nos permitimos, vamos a decirle así, soñar, pero ese soñar nos da un horizonte, nos da una visión, ¿sí? Cuando ya comenzamos a establecer todo un plan, toda una planificación, todo un proyecto con fases, metas, etapas, pues ya se va convirtiendo quizás en algo, en una ruta, en una hoja de ruta. Pero es importante tener y conectar con ese propósito, ¿bien? Quizás eh, en una área, vamos a decirle así, de call center, ¿no? Eh, tenemos indicadores de poder, eh, uno, generar nuevas líneas, atraer clientes, conservar clientes, atender reclamos. Pero finalmente el propósito dentro de un call center es hacer que las personas, uno, se sientan escuchadas para que se puedan resolver sus demandas, ¿sí? Se sientan escuchadas.
Entonces, ese es el propósito. En la etapa 2, que se le conoce como el storming, es la fase más compleja de la vida de un equipo. ¿Por qué le llamamos así? Porque una vez que el líder haya marcado los objetivos, viene el cómo hacer posible estos objetivos. Y en esta parte es donde tanto el líder como el equipo trabaja en poder implementar cada uno de los estilos, cada uno de los procedimientos, formas de poder realizar de la mejor manera posible, ¿bien? Cada una de las cuestiones que tienen asignadas los miembros del equipo de trabajo. Y esto lleva su tiempo, porque aquí es donde se van a evidenciar las necesidades de ajustes, de cambios, eh, de intentos, de fracasos, ¿sí? De poder rescatar por ahí qué sí funcionó, qué no nos está funcionando y que tal vez ya tenemos que prescindir de ello, ¿sí? ¿Y por qué se le dice que es un equipo? Porque en este punto pueden suceder dos cosas. Uno, que el grupo vaya en ese conocerse, en ese vivenciar, en ese trabajar juntos por alcanzar objetivos, se alcance el éxito, vamos a decirlo así, o más bien nos demos cuenta que es un equipo que tal vez necesita todavía implementar eh, nuevas estrategias, nuevos recursos o incluso que necesita asesoría y que no está mal pedir ayuda y que no está mal reunirse y hablar de esas debilidades, de esas carencias que de repente podrían estar presentándose para poder ensamblarse, porque es la fase donde se ensambla el equipo completo. Entonces, es como quizás por ahí enfrentarse, ¿no? A eh, a un reto de un rompecabezas de 1000 piezas y obviamente van a haber espacios en los que ya se conocen o los que tú ya conoces y que se van a complementar muy bien. Habrán espacios que tomarán más su tiempo, pero esa es la parte de crear, de consolidar, de ir creando antes de consolidarse como un equipo de trabajo. En etapa 3 tenemos el norming y el norming tiene que ver cuando ya los miembros han adquirido los nuevos hábitos de la etapa anterior, ¿sí? Está caracterizado, ojo aquí, por la eficacia, pero aún no son eficientes. Entonces, en esa constante búsqueda, los equipos de trabajo van adquiriendo resultados. Y se consiguen resultados, pero con un gasto de energía grande de cada miembro. Entonces, desde el líder hasta el último mando, ¿sí? Están enfocados y están de repente comprometidos con lo que están logrando. Pero llegar a la etapa 4, ¿qué significa? Que se logra un grado de autonomía de manera natural. Y en ese grado de performance, la etapa 4, ya hay como quizás la confianza suficiente, el grado suficiente de conocimiento y práctica para incluso poder delegar algunas cosas. Entonces, si ven acá, la intervención del líder no está en explotar, vamos a decirle así, el talento que poseen sus miembros del equipo para su beneficio individual, sino para poder impulsarlos, bien, a cada uno de los miembros hasta que cada uno logre, alcance su rango de autonomía. En la etapa 4, el equipo ya tiene una identidad laboral producto del éxito de las etapas anteriores. Efectivamente, Alexei.
Tu participación siempre es bienvenida y yo agradezco que cada vez que tú nos escribes a través del chat, vuelves más rica incluso esta sesión de. Así que los invitamos a todos así a poder comentar, consultar para poder tener un beneficio más. Nos vamos a tomar el tiempo, ¿bien?, de poder hoy día conocernos en qué rango vamos, en qué rango está. Cuando hablamos de talento colectivo, el factor clave es preparar a las personas que manejen su mejor talento y puedan compartirlo con las personas. Puedes silenciar, discúlpame, directa un ratito tu micrófono, para que puedan compartirlo con las personas que aún no controlan bien sus atributos o que yo le llamo aún no despliegan bien todo su potencial, ¿no? Así se generará compañerismo y crecerá el equipo en aprendizaje, distinto al enfoque individualista, competitivo y que genera más bien segmentación, aislamiento, ¿no? O incluso rencilla. Entonces, el líder debe saber gestionar el cambio. El líder debe estar preparado para cambios tanto personales como a nivel grupal, para que la persona, para que los miembros de un equipo de trabajo atraviesen de manera saludable, vamos a decirlo así, eh, todas estas etapas que hemos revisado desde la etapa del forming, storming, norming y performing, ha tenido que cumplir un papel clave el líder. En primer lugar, reconocerse y como seres humanos todos vamos a atravesar por distintas respuestas emocionales. Entonces, existen etapas por las cuales se genera el cambio en una persona y que como líder es importante que tú lo conozcas. La etapa del shock es aquella etapa en la que la persona recibe la noticia de algún cambio de forma imprevista, sorpresiva, le dan a conocer algo y este comunicado llega a la persona y choca quizás con sus premisas, con lo que ya conocía, vamos a decirle así, incluso con su zona de confort. Y esto no es ni bueno ni malo. Bien. Porque es importante que todos reconozcamos que el estado o la etapa de shock frente a una situación de cambio puede durar cortísimos periodos de tiempo, como que tal vez habrán personas que necesiten un poco más para poder asimilarlo. Parte de esa asimilación, bien, o de esa no asimilación todavía, es la negación, que llega inminentemente posterior al shock. Es ese, me resisto a creerlo, ¿no? Hay incredulidad, hay incertidumbre, hay búsqueda de evidencia que tal vez incluso podrían hacer no ser verdaderas. Y tratas de alguna forma de negar la noticia que te dieron, ¿no? Ese es un momento que es parte del afrontamiento del cambio. Y eso lo atravesamos todos. Y no hay nadie que pueda decir, no, yo gestiono muy bien los cambios, yo reacciono muy bien, a mí no me pasa eso. No, que hayas aprendido, que hayas logrado de repente manejar y gestionar estos dos primeros pasos, es distinto, ¿sí? Pero todos inminentemente tenemos ese primer shock, esa primera negación, ¿no? Es cuando te dan de repente la noticia, a ver, a mí me pasó esto, les comparto personalmente, ustedes saben que yo soy de la ciudad de Chiclayo, ¿no? Entonces, el día que comunicaron que el Papa León XIV era el padre Robert Prevost, que fue nuestro obispo por varios años allá en el norte,
así como que, primero yo entré en negación, no es una noticia falsa, es una noticia fake, porque yo estaba realizando otras actividades a esta hora del trabajo, ¿no? Pero ya al momento de la hora del almuerzo, donde comencé a ver ya con más detenimiento las noticias y esto, entonces, wow, ¿no? Me di cuenta que no era lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba asumiendo, que era una noticia falsa. Pero es como que siempre surge ese primer momento de cuestionarse, ¿no? O de no poder creer. En este caso, pues fue una noticia bastante positiva, bastante eh, digna de poder inflar el pecho ahora que está de repente tan sonando, tanto sonando el nombre de la provincia de Chiclayo, ¿no? Y bueno, en sí de la región del norte, que es básicamente por donde él ha ejercido su labor pastoral. Y así como hay buenas noticias, tal vez, eh, también hay un proceso de afrontamiento a noticias complicadas, a noticias difíciles de poder asimilar. Entonces, cuando se trata de negar de alguna u otra forma la noticia que les han dado, bien, por ejemplo, ¿no? Te llega, no sé, un comunicado de que la alta dirección se va a cambiar, o que vas a pertenecer a otro equipo de trabajo, o que te van a cambiar de área, o que te van a cambiar de local, como por ahí nos comentaba hace unas 2 semanas atrás un compañero. Entonces, está ese primer momento, el shock, la negación, y con ello también la frustración, porque comienzas a ser consciente de lo que está sucediendo, y como es algo que no puedes controlar, ¿sí? Eh, y empiezas a asimilar que inminentemente es un cambio. Puede pasar que baje un poco el estado anímico, ¿sí? Que tal vez pueda faltar energía, eh, que tú sabes que con un cambio conlleva eh, tal vez diversas implicancias. Y esas implicancias pueden ser mayor esfuerzo, pero también nuevas oportunidades, ¿no? Y eh, eso también conlleva que vamos afrontando, por decirlo así, la realidad. Y aunque parece que no estás haciendo nada significativo, el hecho de encarar el cambio, el hecho de buscar información, el hecho de comunicar, pedir ayuda, solicitar experiencias de otras áreas, ir caminando hacia, ya forma parte de afrontarlo, aunque exista miedo, aunque exista incertidumbre, ¿sí? Y viene allí el experimentar. El experimentar comienza esta nueva forma de cambio y ver que hay otras cosas, que hay otras oportunidades. Y para los miembros de trabajo, para los miembros del equipo de trabajo significa, ok, estamos sobreviviendo, vamos a decirlo, permanecemos y prevalecemos en esto. Y el experimentar también genera sentido de logro. La parte de la decisión tiene que ver cuando se aprende a trabajar ya con la nueva situación de manera más positiva y eficaz. Y quiere decir que allí ya pasas de la frustración donde sentías que no tenías el control de las cosas, pasas más bien ya a tener el control de la situación. Finalmente, la integración, los cambios ya se encuentran integrados, ya se vuelven más cotidianos, ya es parte de la persona o del miembro del equipo de trabajo y es, digamos, una tarea renovada. Muy bien. Y aunque ahorita lo hemos visto así, parte por parte, parte por parte, no quiere decir que sea eh, que no retrocedamos, no sé, del experimentar a la frustración o de la decisión al bajo estado anímico. Puede darse de manera, vamos a decirlo así, como una montaña rusa,
pero aquí es donde el líder debe estar preparado para que los miembros del equipo puedan superar todos estos procesos de la manera más correcta y rápida posible. ¿Por qué? Porque en primer lugar ya lo sabe identificar y se va a dar cuenta que hay miembros de su equipo que de repente avanzan más rápido hacia el experimentar, hacia la decisión, hacia la integración, como que habrán personas que se están demorando más en el shock, en la negación y la frustración, el bajo estado anímico. Y si tú esperas que todos, por arte de magia, porque les envías un papel, porque les envías un documento, porque simplemente las cosas se dan así de manera abrupta o de manera sorpresiva o de manera impositiva, ya todos van a seguir esa línea, ¿sí? Entonces, estás perdiendo de vista, bien, la oportunidad de escuchar incluso qué expectativas y qué contribuciones tienen cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Porque incluso aquellas personas que están en shock, quizás en shock no tanto, pero desde negación, frustración y bajo estado anímico, te pueden proporcionar información valiosa. El que está en negación, ¿qué está haciendo? Está anticipando. Y de repente te puede dar un panorama de prevención. O de, mira, escenario A, escenario B, escenario C. Pero si no lo escuchas y no tiene sentido, entonces por allí podría generarse una no armonía. Bien. En el tema de la frustración, entonces te puedes dar cuenta qué equipos, qué herramientas, qué nuevos apoyos, qué nuevos materiales está necesitando esa persona. O que incluso, ¿no? Aquellas personas que ya avanzaron más al experimentar o la decisión o la integración pueden generar confianza y pueden disminuir el miedo y con esto las otras personas también puedan generar una seguridad psicológica de avanzar. Pero eso es importante, tener un espacio de comunicación para poder captar de todos los miembros de trabajo cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos atravesando, qué percepciones, qué expectativas estamos teniendo, qué realidades estamos logrando, cómo lo estamos logrando y nuevamente por qué y para qué, y validar el hecho de que se presenten las dificultades, los temores a nivel de repente emocional y responder con una buena contención, es decir, con darle y marcarle la seguridad de que cada paso que se da no se da de manera improvisada, que todos los pasos son intentos, que sus esfuerzos son vistos y que por lo tanto todos estamos dentro del mismo barco, ¿sí? Como lo veíamos en la imagen inicial. Entonces, ahora nosotros vamos a darles a ustedes una herramienta muy bonita para las personas que no se pudieron conectar temprano. Se los voy a pasar nuevamente por aquí por el chat. Necesito que ya vayan descargando el instrumento porque ahorita lo vamos a trabajar, ¿bien? Me comentan también si es que ya todos lograron descargar el test. Lo he subido a mi Drive para que ustedes puedan tener acceso sin ninguna restricción. Es un documento PDF, ¿bien? Y con esto lo que yo pretendo es que cada uno de ustedes descubran, ¿sí? Ya vamos a trascender de la parte teórica a la evidencia práctica. Y todos aquí, por favor, atentos, si ya están conectados, si ya tienen su material, lo pueden imprimir si tienen su impresora a la mano, o si no, igual lo vamos a trabajar aquí en virtual, ¿ok? Si ya tienen el material, van colocando un puntito, por favor, en la cajita del chat. Les he dejado ahí el enlace para que lo puedan descargar. Entonces, aquí vamos a trascender ya de la parte práctica. Muy bien, gracias Lidesca, Alexei por confirmar. Los demás, por favor, van descargando su material y una vez que ya lo tengan a la mano, me colocan un puntito en la cajita del chat. Ahora, ¿por qué es importante que cada uno de nosotros conozcamos qué roles hacemos dentro de un equipo de trabajo? Porque los miembros de un equipo aportan diversas competencias que cohesionan y ayudan al logro de objetivos. Todos, inmediatamente todos tenemos alguna forma en que contribuir. Les presento entonces, estimados, el test de Beding, que es un test, es un cuestionario
validado a nivel internacional, bien. Y básicamente lo que nos ayuda a este instrumento es poder conocer qué estilo nosotros tenemos, bien, cuál es nuestro rol dentro de un equipo de trabajo. Y esto es algo que ustedes lo pueden incluso aplicar dentro de sus organizaciones, dentro de sus áreas, con las personas con las que trabajan, a modo de poder tener un proceso de autoconocimiento. ¿Bien? Es recomendable también que quien lo dirija o quien lo implemente o lo aplique, bien, quien lo evalúe, sea también una persona especialista dentro del área de psicología, ya sea el área de psicología ocupacional o de psicología organizacional. Sobre todo para darles un feedback más neutral, ¿ok? Pero es importante que ustedes conozcan que existen este tipo de instrumentos de los cuales ustedes se pueden apoyar o solicitando la asesoría oportuna. Muy bien, voy a dejar de presentar esta ventana y ahora paso a poder compartirles el instrumento. Hasta aquí, por favor, me gustaría que las personas que tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo puedan manifestar antes de poder pasar a la parte de la aplicación o de la autoaplicación. Es un instrumento bastante sencillo, bastante bonito y para el cual nosotros tenemos que responder con mucha, vamos a decirle así, con mucha honestidad, con mucha veracidad, ya que no hay una respuesta buena o mala. Todas las respuestas tienen que ver con cómo somos, cómo nos comportamos por lo general cuando estamos asignados a un equipo de trabajo, cuando estamos en medio de una dinámica de equipo de trabajo. A ver, yo tengo acá. Me confirman si se ve por favor la pantalla para las personas que ya lo tienen a la mano. Si se logra ver en la pantalla. Este es el test de Bale. Perfecto, Videsta. No sé si por ahí ya conocían este instrumento, es algo nuevo para ustedes, también me comenta. Y luego vamos a ir viendo también nuestros resultados. Atentos porque vamos a ir dando lectura a cada uno de los ítems. Nosotros tenemos aquí en este instrumento en total 7 secciones, ¿ok? 7 apartados que están señalados con números en romano. El sector 1, que dice lo que creo que puedo aportar a un equipo. Lo que creo que puedo aportar a un equipo. Bien. Y así tenemos los otros 4 segmentos. Bien. El segundo es si tengo algún tipo de inconveniente para trabajar en equipo es por lo siguiente. Ajá, claro que sí, lo puedo agrandar. Gracias, Alexei. Vamos a ver, eso mejor lo hago con el mouse. Ahora sí. Ujú. Aquí tenemos las secciones, ahora sí está un poquito más difícil. Listo, gracias Alexei, a ti también por el interés y el compromiso con la sesión de hoy como las de todas las semanas. Entonces, la sección número 1 tiene 8 preguntas, tiene 8 ítems. Bien, la sección número 2 de la misma forma. La sección número 3 es cuando me involucro en un proyecto con otras personas. La sección número 4 es mi enfoque de trabajo, del trabajo en equipo es el siguiente. El segmento número 5 es encuentro satisfacción en una tarea porque. El segmento 6 es
si se me encomienda de repente una tarea difícil a realizar en un tiempo limitado y con gente que no conozco. Y finalmente el segmento 7 es en relación con los problemas que me atañen cuando se trabaja en equipo. Esta es nuestra tabla de respuestas. Nosotros vamos a ver esta plantilla y en cada segmento, bien, en cada segmento tenemos las letras desde la A hasta la H. En el segmento 1, primero está la letra C, luego está la letra H, luego está la letra A, la letra D, la letra F, la letra B, la letra G, la letra F. ¿Cómo se responde este cuestionario? Lo que yo voy a hacer, bien, es ir a mis 8 ítems de cada segmento, bien, atentos aquí, y lo que voy a proceder a hacer es que a estos 8 ítems que tengo acá, yo voy a sumar, bien, voy a asignar un puntaje de 10, pero ese puntaje de 10 lo voy a distribuir, ¿ok? En algunos de los ítems que me parecen más asociados con mi estilo de trabajo en un equipo. Por ejemplo, si yo todo el peso de mí, lo que yo creo que puedo aportar a un equipo de trabajo, lo encuentro en la letra F, bien, estoy dispuesto a asumir ser impopular durante cierto tiempo si ello contribuye a producir buenos resultados a largo plazo. O sea, estoy dispuesto de repente a ser parte del equipo, a aportar y no llevarme el crédito, ¿sí? Entonces, para mí eso tiene un gran valor. Aquí yo le voy a sumar, le voy a asignar un puntaje de 10 a la letra E. Pero ojo, eso significaría que yo le colocaría al resto cuánto de puntaje, a ver si están atentos. Y solamente en este segmento puedo sumar 10 puntos. Yo le pongo todos mis 10 puntos a la letra F, ¿cuánto le tendría que poner al resto de ítems? Cero. 0, excelente, muy bien. Entonces, no obstante, ustedes tienen el chance de poder distribuir esos 10 puntos entre cualquiera de los 8. Es decir, Shirley, yo le puedo poner 0 a la A, pero 5 a la D, 3 a la G y 2 a la H y el resto de repente 0. Sí, también lo puedes hacer. La idea es que tú puedas asignarle de esos 10 puntos de este segmento un mayor o menor peso a cualquiera de los ítems que más te identifican. Así es, vas a dosificar la puntuación por cada pregunta en el test, ¿ok? En el segmento 1, recuerda que solamente puedes sumar 10 puntos, ¿ok? Entonces, vamos haciéndolo así, lo vamos a trabajar juntos. Pienso que descubro rápidamente las oportunidades y las aprovecho enseguida. Mm, de mi cajita de 10, ¿cuánto le puedo asignar a este puntaje? Ya, y yo lo voy a ir marcando con usted. De repente de todos estos ítems, yo por aquí no le quiero poner 1, le quiero poner 3. De ahí lo puedo ir modificando, porque para eso tiene un lapicito que se puede todavía. ¿Ok? Ok. Soy capaz de trabajar muy bien con todo tipo de personas. Eso es algo que me caracteriza a mí. Tal vez le doy un puntaje de 2, de 3, lo que ustedes consideren. Recuerden que no pueden sobrepasar el puntaje de 10 en todo este segmento. Sigamos, la letra C nos dice, generar ideas es uno de mis mayores activos personales. Generar ideas es uno de mis mayores activos personales. Mi habilidad, la letra D, mi habilidad consiste en que consigo atraer a quienes detecto pueden aportar algo valioso
para que el grupo logre sus objetivos. Mi habilidad consiste en que consigo atraer a quienes detecto pueden aportar algo valioso para que el grupo logre sus objetivos. La letra E dice, mi capacidad para el seguimiento de los asuntos contribuye en gran medida a que sea eficaz. Mi capacidad para el seguimiento de los asuntos contribuye en gran medida a que sea eficaz. La letra F nos dice, estoy dispuesto a asumir ser impopular durante cierto tiempo si ello contribuye a producir buenos resultados a largo plazo. Vamos por la G. Me doy cuenta rápidamente de lo que puede funcionar en situaciones con las que estoy familiarizado. Me doy cuenta rápidamente de lo que puede funcionar en situaciones con las que estoy familiarizado. La H. Puedo presentar distintas alternativas razonadas de forma de actuación sin caer en ningún tipo de prejuicios. Puedo presentar distintas alternativas razonadas de forma de actuación sin caer en ningún tipo de prejuicios. Y con esto vamos sumando, bien, y vamos viendo cuál es la que más me identifica y a ella de repente le puedo colocar el mayor puntaje. Y voy dosificando hasta sumar los 10 puntos. En algunos por ahí le tocará 0, en algunos le tocará 1, un puntaje de 2, de 3, de 5, de repente uno le apostó todos sus 10 puntos a el rango, no sé, de alguna letra, es válido también. Listo, chicos, vamos avanzando entonces al segmento número 2. Recuerden que tienen el instrumento a la mano para que ustedes lo puedan descargar en la cajita del chat. El segmento número 2 nos dice, si tengo algún tipo de inconveniente para trabajar en equipo, es por lo siguiente. Si tengo algún tipo de inconveniente para trabajar en equipo, es por lo siguiente. La letra A nos dice, la misma dinámica, ¿eh? Si tienen ahí una letra que más los identifique, le ponen el mayor peso. No me siento cómodo a menos que las reuniones estén muy bien estructuradas y controladas y además bien dirigidas. No me siento cómodo a menos que las reuniones estén muy bien estructuradas y controladas y además bien dirigidas. Con la letra B tenemos, tiendo a ser demasiado generoso con todos aquellos que defienden puntos de vista válidos, pero que no han sido tenidos en consideración. Tiendo a ser demasiado generoso con todos aquellos que defienden puntos de vista válidos, pero que no han sido tenidos en consideración. La letra C nos dice, tengo tendencia a hablar mucho siempre que el grupo está considerando nuevas ideas. Tengo tendencia a hablar mucho siempre que el grupo está considerando nuevas ideas. La letra D, mis características objetivas hacen que me sea difícil estar dispuesto y encantado de reunirme con mis colegas. Mis características objetivas hacen que me sea difícil estar dispuesto y encantado de reunirme con mis colegas. La letra E. A veces se considera que soy autoritario y que presiono mucho si hay algo que se ha de conseguir. A veces se considera que soy autoritario y que presiono mucho si hay algo que se ha de conseguir. La letra F. Considero difícil tomar claramente liderazgo, ya que lo que me entusiasma es la atmósfera que se crea dentro de mí. Considero difícil tomar claramente liderazgo, ya que lo que me entusiasma es la atmósfera que se crea dentro de mí. Me suelo enfrascar en la letra G, me suelo enfrascar tanto en las ideas que se me ocurren a veces que a veces no me entero de lo que está pasando a mi alrededor. Me suelo enfrascar tanto en las ideas que se me ocurren que a veces no me entero de lo que está pasando a mi alrededor. Letra H. Mis colegas suelen considerar que me preocupo innecesariamente de los detalles y de la posibilidad de que las cosas se estropeen. Mis colegas suelen considerar que me preocupo necesariamente de los detalles y de la posibilidad de que las cosas se estropeen. Hasta ahí también vamos asignando los puntajes de acuerdo a lo que más nos caracteriza. Vamos pasando al segmento 3.
Cuando me involucro en un proyecto con otras personas, la letra A dice, tengo aptitudes para influir en la gente sin presionarles. Tengo aptitudes para influir en la gente sin presionarles. La letra B te dice, mi actitud vigilante impide que se cometan errores por descuido y que se omita algo. Mi actitud vigilante impide que se cometan errores por descuido y que se omita algo. C, estoy dispuesto a presionar para que se haga algo que asegure que la reunión no suponga malestar el tiempo o pierda de vista el objetivo principal. Estoy dispuesto a presionar para que se haga algo que asegure que la reunión no suponga malgastar el tiempo o pierda de vista el objetivo principal. La letra D, siempre se puede contar conmigo para hacer alguna aportación original. Se puede contar conmigo para hacer alguna aportación original. E, siempre estoy dispuesto a apoyar una buena sugerencia en aras del interés común. Siempre estoy dispuesto a apoyar una buena sugerencia en aras del interés común. F, estoy deseando buscar las ideas e innovaciones más recientes. Estoy deseando buscar las ideas e innovaciones más recientes. G, creo que los demás aprecian mi capacidad para juzgar las cosas fríamente. Creo que los demás aprecian mi capacidad para juzgar las cosas fríamente. H, se puede confiar en mí para que me encargue de que todo el trabajo esencial quede organizado. H, se puede confiar en mí para que me encargue de que todo el trabajo esencial quede organizado. Vamos al segmento 4 y vamos avanzando. Recuerden que tienen 10 puntos para poder distribuir entre la letra A hasta la letra H. Mi enfoque del trabajo en equipo es el siguiente, nos dice el segmento 4. Aquí la letra A significa, me interesa conocer mejor a mis colegas, me interesa conocer mejor a mis colegas. B, no rechazo desafiar los puntos de vista de los demás o defender el mío en minoría. No rechazo desafiar los puntos de vista de los demás o defender el mío en minoría. C, normalmente encuentro una línea de argumentación para refutar las propuestas que no me parecen bien. C, normalmente encuentro una línea de argumentación para refutar las propuestas que no me parecen. D, pienso que tengo talento para hacer que las cosas funcionen una vez que el plan ha sido puesto en marcha. Pienso que tengo talento para hacer que las cosas funcionen una vez que el plan ha sido puesto en marcha. La letra E, tiendo a evitar lo obvio y a salir con cosas inesperadas. E, tiendo a evitar lo obvio y a salir con cosas inesperadas. F, aporto un toque de perfeccionismo a cualquier tarea de equipo que acometa. F, aporto un toque de perfeccionismo a cualquier tarea de equipo que acometa. G, siempre estoy dispuesto a utilizar contactos fuera del propio grupo. G, siempre estoy dispuesto a utilizar contactos fuera del propio grupo. H, aunque me interesen todos los puntos de vista, no tengo dudas para escoger cuando hay que tomar una decisión. H, aunque me interesan todos los puntos de vista, no tengo dudas para escoger cuándo hay que tomar una decisión. En el segmento 5, vamos avanzando. Encuentro satisfacción en una tarea porque A, me gusta analizar las situaciones y sopesar todas las posibles alternativas. A, me gusta analizar las situaciones y sopesar todas las posibles alternativas. B, me interesa encontrar soluciones prácticas a los problemas. Me interesa encontrar soluciones prácticas a los problemas. C, me gusta sentir que estoy promoviendo las buenas relaciones en los trabajos. C, me gusta sentir que estoy promoviendo las buenas relaciones en los trabajos. D, puedo ejercer una fuerte influencia sobre las decisiones. D, puedo ejercer una fuerte influencia sobre las decisiones. E, me puedo encontrar con personas que tengan algo nuevo que ofrecer. E, me puedo encontrar con personas que tengan algo nuevo que ofrecer. F, puedo poner de acuerdo a la gente sobre las acciones que se deben tomar. F, puedo poner de acuerdo a las personas, a la gente sobre las acciones que se deben tomar. G, me encuentro en mi elemento cuando puedo dedicar toda mi atención a una tarea. G, me encuentro en mi elemento cuando puedo dedicar toda mi atención a una tarea. H, me gusta encontrar un campo que amplíe mi imaginación. Me gusta encontrar un campo que amplíe mi imaginación. 6. Si se me encomienda
si se me encomienda de repente una tarea difícil a realizar en un tiempo limitado y con gente que no conozco, y se me encomienda de repente una tarea difícil a realizar en un tiempo limitado y con gente que no conozco, este es el intento 6, A, me apetecería retirarme a una esquina para inventarme una salida del atolladero antes de decidir qué hacer. A, me apetecería retirarme a una esquina para inventarme una salida del atolladero antes de decidir qué hacer. B, estaría dispuesto a trabajar con la persona que tuviera un enfoque más positivo por difícil que fuera su carácter. B, estaría dispuesto a trabajar con la persona que tuviera un enfoque más positivo por difícil que fuera su carácter. C, encontraría alguna manera de reducir el tamaño de la tarea al establecer las distintas personas que podrían colaborar de la mejor. C, encontraría alguna manera de reducir el tamaño de la tarea al establecer las distintas personas que podrían colaborar de la mejor manera. D, mi innato sentido de lo que es urgente ayudaría a asegurar que no nos retrasaríamos. D, mi innato sentido de lo que es urgente ayudaría a asegurar que no nos retrasaríamos. E, creo que permanecería sereno y conservaría mi capacidad para pensar correctamente. E, creo que permanecería sereno y conservaría mi capacidad para pensar correctamente. F, me mantendría firme en mis propósitos a pesar de las presiones. F, me mantendría firme en mis propósitos a pesar de las presiones. G, estaría dispuesto a tomar la iniciativa si me parece que el grupo no está haciendo progresos. G, estaría dispuesto a tomar la iniciativa si me parece que el grupo no está haciendo progresos. H, abriría la discusión con la intención de promover nuevos pensamientos y poner algo en movimiento. H, abriría la discusión con la intención de promover nuevos pensamientos y poner algo en movimiento. Finalmente, en el sector 7, en los últimos 8 ítems tenemos en relación con los problemas que me atañen cuando se trabaja en equipo. En relación con los problemas que me atañen cuando se trabaja en equipo, A, es posible que muestre mi impaciencia con los que están obstaculizando el avance. A, es posible que muestre mi impotencia con los que están obstaculizando el avance. B, otros pueden criticarme por ser demasiado analítico e insuficientemente intuitivo. B, otros pueden criticarme por ser demasiado analítico e insuficientemente intuitivo. C, mi deseo de asegurar que el trabajo se haga correctamente puede paralizarlo todo. C, mi deseo de asegurar que el trabajo se haga correctamente puede paralizarlo todo. D, suelo aburrirme con bastante facilidad y me apoyo en uno o dos miembros del equipo para que me espabile. D, suelo aburrirme con bastante facilidad y me apoyo en uno o dos miembros del equipo para que me espabile. E, encuentro que es difícil arrancar al menos que los objetivos estén claros. E, encuentro que es difícil arrancar a menos que los objetivos estén claros. F, a veces no explico ni clarifico bien los puntos de vista complejos que se me ocurren. F, a veces no explico ni clarifico bien los puntos de vista complejos que se me ocurren. G, soy consciente de que pido a los demás cosas que no puedo hacer yo mismo. G, soy consciente de que pido a los demás cosas que no puedo hacer yo mismo. H, dudo en defender mis puntos de vista hasta el final cuando me enfrento a una auténtica oposición. H, dudo en defender mis puntos de vista hasta el final cuando me enfrento a una auténtica oposición. Hasta ahí hemos contestado cada uno de los ítems asignándoles un puntaje de peso del 0 al 10 distribuidos en cada segmento. Lo que corresponde ahora es que nosotros vamos a trasladar las puntuaciones obtenidas al siguiente cuadro, ¿ok? En este orden. En el segmento 1, ¿cuánto le colocaste al ítem C y lo colocas aquí? ¿Cuánto le colocaste al ítem H y lo colocas aquí? ¿Cuánto le colocaste al ítem A del segmento 1 y lo colocas acá? ¿Cuánto le colocaste al ítem D del segmento 1 y lo vas a escribir? El ítem F, el puntaje que le asignaste lo colocas acá y el ítem B, el puntaje que le asignaste lo colocas por acá. Finalmente, en la letra G y en el ítem G y en el ítem E también colocas los puntajes respectivamente que le asignas. Y así
con el segmento 2 en el orden que te pide acá la plantilla, o en el segmento 3 en el orden de las letras que te pide acá. Aquí tenemos el segmento 4. El segmento 4 tienes que asignar el puntaje desde el ítem E, C, G, H, así hasta el F. Muy bien. Segmento 5, 6 y 7. Vamos trasladando cuánto le colocamos de puntaje a cada uno de los ítems por cada segmento. Una vez que ustedes han vaciado todos los puntajes, cada uno de sus ítems y segmentos, vamos a ir sumando en horizontal cuánto salió cada uno. En este caso yo tengo acá un ejemplo. El estilo cerebro en esta sumatoria de puntajes obtuvo 3 puntos. Evaluador en este segmento horizontal, ¿bien? Evaluador obtuvo 6 puntos. En el resolutivo, aquí en esta línea horizontal, sumó 6. Coordinador en esta parte horizontal sumó 15. En impulsor, en esta parte horizontal, sumó 6. En cohesionador, en esta parte sumó 12. En implementador, en esta parte sumó 9. Y en finalizador, en esta parte sumó 8. ¿Cuál es el puntaje más alto aquí? El número 15, seguido de cohesionador. El número 15 que corresponde a coordinador y el número 12 que corresponde a cohesionador. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué significa esto. Bien, a ver, voy a dejar de presentar. Por ahí, aquellas personas que ya les haya salido su puntaje, también lo pueden comentar o compartir. Un poquito para cerrar esto. Ahora. ¿Mm? Ahora sí, el test de Belvin nos habla de los roles, bien, que podemos identificar dentro de los miembros de un equipo de trabajo. Para ello es importante que nosotros hayamos dado nuestras respuestas con la veracidad que se ajuste más a lo que nos describe, sin contar de que haya un estilo que sea bueno, malo, porque no hay una nota negativa, no hay una nota desaprobatoria. Ahora, en el caso del ejemplo que les puse, el puntaje más destacado fue el rol de coordinador. Muy bien. Ojo, no de coordinador en el puesto laboral, ¿vale? Sino de coordinador en la dinámica. ¿Cuáles son sus características principales? El coordinador se torna maduro, seguro de sí mismo y confiado. Tiene por un lado fortalezas y tiene aspectos que tiene que trabajar como debilidad. Entre sus fortalezas se encuentra que sabe reconocer las competencias y talentos y los talentos de cada uno. Sabe fijar objetivos claros, ¿sí? No obstante, puede carecer a veces de creatividad. El segundo puntaje más alto que hubo acá fue el cohesionador. Entre sus principales características, ¿sí? Un miembro del equipo que funciona como cohesionador es simpático, popular, sociable, sensible a las necesidades de los demás. Y obviamente entre sus fortalezas está ser sensible a las necesidades e inquietudes de cada miembro del equipo y fomentar el espíritu de equipo. O sea, tú tienes a un cohesionador dentro de tu equipo de trabajo, lo estás reconociendo, te estás reconociendo a ti mismo como que eres el cohesionador del equipo de trabajo. Ojo, pero también es importante estar atentos a cómo respondemos o a cómo responden en momentos de crisis, porque puede surgir como una de sus debilidades la indecisión justamente en momentos de alta presión o de alta tensión, porque claro, el cohesionador quiere de alguna forma que todos estén bien,
veces no se puede contentar o no se puede satisfacer a todos al mismo tiempo. Por lo tanto, le va a tomar un periodo de análisis, ¿sí? Y que tal vez no sepa hacia qué lado inclinarse o qué decisión tomar. Tenemos también, por ahí algunos ya si descubrieron por ahí sus perfiles o sus roles, ¿ok? Es bueno que lo sepan porque, por ejemplo, yo podría colocar, bien, a una persona eh, finalizadora, ¿ok? Vamos a leer uno por uno. El implementador es el conservador, el previsible, con el sentido del deber. Sus fortalezas son la organización, el sentido práctico, la capacidad para trabajar duro, la autodisciplina, y entre sus debilidades estará la falta de flexibilidad, poca receptividad a nuevas ideas. Entonces, el coordinador ya lo vimos, el impulsor es aquel que se caracteriza por ser dominante, extrovertido, dinámico. Sus fortalezas son: impulsa el proyecto y se implica a fondo para combatir la inercia, la ineficacia, el conformismo y el autoengaño. ¿Okay? Es una persona que va a ser quizás más directa al momento de poder comunicarse, ¿sí? Y es el más activo dentro del equipo. Entre sus debilidades estarán la predisposición a la provocación, irritabilidad e impaciencia. Tenemos a un miembro del equipo que es estilo o que asume el rol cerebro. Su característica principal es que es individualista, serio, poco ortodoxo. Entre sus fortalezas está la genialidad, la imaginación, la inteligencia y conocimiento. Entre sus debilidades está el soñador, que está en las nubes, entre comillas, tendencia a no tener en cuenta los detalles prácticos ni el protocolo. El investigador de recursos. Otro rol es aquel extrovertido, entusiasta, curioso, comunicativo. Entre sus fortalezas está: desarrolla contactos y explora oportunidades, sabe afrontar retos. Entre las tendencias o las debilidades está la tendencia a perder el interés y aburrirse una vez que el encanto de una nueva oportunidad ha pasado. El monitor evaluador es el sobrio, prudente, demuestra poco sus emociones y entre las fortalezas es su buena capacidad de discernimiento, discreción y realismo. Y entre sus debilidades estará la falta de inspiración o de capacidad para motivar a los demás. El cohesionador, ya lo vimos, el finalizador es el meticuloso, el ordenado, el concienzudo, el ansioso. Entre sus fortalezas están la perseverancia en la acción emprendida y el seguimiento continuo, perfeccionismo. Y entre las debilidades está la tendencia a preocuparse excesivamente de los detalles y la reticencia a hacer. Entonces, como buenos líderes, bien, nuestra intención, nuestra visión, nuestra intervención tiene que ir enfocada a reconocer, identificar de los estilos y los roles que los miembros del equipo de trabajo pueden inclinarse a seguir potencializando ese lado de fortaleza. Y en ese lado de debilidades, el poder ver con qué persona encaja o podría complementarse o podría trabajar, ¿cierto? Imagínate que tú pones, vamos a decirlo así, de repente tú has podido reconocer ahí entre tus equipos de trabajo a un impulsor, ¿sí? Y a un cerebro. Mientras está siendo la persona dominante, extrovertido, que impulsa proyectos, implica a fondo para combatir la inercia, sí, pero que de repente tiende a irritarse, a impacientarse, ¿sí? Mientras el cerebro es de repente imaginativo, está pensando, está fantaseando, vamos a decirle así, ¿qué resultará de eso? ¿Será algo favorable para el equipo o será de repente
un motivo de tensión en el equipo. Y eso no quiere decir que las personas no puedan trabajar juntas, sino que es importante incluso a veces verbalizar y reconocer las fortalezas de cada uno para que se sientan vistos, ¿sí? Se sientan vistos y también puedan inclinarse a ceder a qué aspecto todavía nos falta por ahí trabajar, porque al final lo ideal, vamos a decirle así, es que todos en algún momento cumplamos un rol de, solo que por nuestra propia naturaleza, por temas de rasgos de personalidad, las personas siempre van a tener una tendencia, una inclinación hacia funcionar o trabajar de alguno u otro estilo o rol que digamos, que destaca más que el otro. Muy bien. Y es importante que uno aprenda a identificar para poder incluso enganchar bien a los equipos de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si dentro de un equipo de profesionales tú vas a ver que hay personas con distintos roles y puedas asignar tareas y puedas incluso a partir de aquí gestionar la organización del trabajo, porque sería un excelente match, por ejemplo, una persona más bien que puede ser eh, impulsor de recursos, ¿sí? Con un finalizador. Y mientras el finalizador está, sí, buscando el perfeccionismo, ¿sí? O de repente atento a los detalles y haciendo el seguimiento debido, el investigador de recursos está facilitándole de alguna forma, ¿sí? Y está complementándolo bien para alcanzar esa meta, ese objetivo. Entonces es importante que nosotros sepamos, uno, poder marcar las fortalezas, lo que cada uno aporta desde la visión y el enfoque de las potencialidades, desde el desarrollo de recursos. Y aquellas debilidades que también podemos reconocer, verlas como oportunidades. Entonces, hay gente que cuando trabaja puede sentirlo y puede manifestarlo, ¿no? Yo me complemento muy bien con esta persona trabajando, porque mientras yo hago tal cosa, la otra persona está de repente aterrizándome o ayudándome a aterrizar mis ideas o manteniendo la calma frente a todo, y eso más bien a mí me da bastante seguridad, porque yo soy una persona quizás que se angustia más rápido, que me preocupo por todo, entonces eso tú lo vas a notar y tú mismo lo habrás notado. ¿Por qué? Porque hay que aceptar la diversidad y hay que saber gestionar esas distinciones, ¿ok? En lugar de pretender que todos pues funcionen igual que una máquina fotocopiadora, ¿no? O sea, sería de repente algo absurdo. Entonces, hasta aquí, estimados, nosotros estamos terminando. Por ahí me comentan cómo les fue en sus resultados, qué tal estuvo el test. ¿Fue un test sencillo? ¿Fue un test medianamente difícil? Fue muy complicado responder. A ver, me comentan, por favor. Estamos llegando a la parte final. Recuerden que este material yo se los voy a compartir de todas maneras al área académica para que les haga llegar. Igual, como todos los sábados, acá por mi parte tomaré la pauta para hacer el test y potencial. Esa es la intención. Muy bien, estimado Alexei. Voy a dejar de compartir mi pantalla ahora. Y ajá, y aplicarlo a mi equipo, excelente, esa es la intención, de que podamos conocernos, ¿vale? Y te sugiero, Alexei, en ese sentido, que podamos compartir vamos a decirle así, el instrumento siempre con la asesoría profesional, ¿vale? Porque de repente se pueden despertar por ahí ciertas suspicacias, por el tema de las fortalezas y las debilidades. Entonces, siempre tratar el tema, o de repente le cambiamos ahí el encabezado donde dice debilidades, ¿no? Áreas que destacan, áreas a mejorar, ¿no? Aspectos que destacan en tal rol y aspectos que mejorar en tal rol. Porque las personas a veces sentimos como que nos están rotulando, etiquetando y de repente pensamos que no vamos a salir nunca de este rol. No es así. Lo ideal es que todas las personas en general sepamos movilizarnos, sepamos conducirnos por diversos estilos.
y que sepamos reconocer también cuál es el estilo que más marca nuestra personalidad, nuestro rol, nuestras características y con qué personas también trabajamos. Y ustedes como líderes, aún con mucha más razón, que lo sepan gestionar y hacer una buena organización de sus equipos de trabajo. Ok, debo decir que es una excelente herramienta, está bien, así es, oportunidades de mejora, lo máximo. Muy bien, chicos, conmigo nos quedamos hasta aquí. Si no hay preguntas por aquí, voy a tomar una captura como evidencia de nuestra sesión del día de hoy. Hoy día no he podido tener la cámara activa. Estamos por acá en plena mudanza y organización, así que vamos a esperar que ya la próxima semana estemos un poquito más acomodados. Muy bien. Gracias, Alexei, por encender tu cámara. Siempre es un gusto saludarlos, verlos, compartir. Gracias también, Lidesca, que desde donde te conectes estén todos llevándose lo mejor de esta clase. Les envío un fuerte abrazo y que pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima con todos. Muchas gracias, Shirley. Hasta luego. Gracias, gracias con todo. Buenas noches, docente. Buenas tardes.